días, ratoncillo. Pues nada, que espero que estéis bien. Y voy a pasar directamente a la lectura. A ver, me vais a oír mucho defender los cuentos de hadas. Me vais a escuchar defenderlos de las acusaciones que tienen de que son machistas, de que son frívolos. Decir que para poder juzgar, primero hay que saber leer. Y con saber leer no me refiero únicamente a coger un texto y saber cómo se pronuncian las palabras escritas, sino que hay que saber comprender. Hay dos parámetros que son imprescindibles para saber leer y para entender la historia, que son cuándo se escriben los libros, en qué época y en qué época se basan. No es lo mismo, como ya me habréis escuchado varias veces, leer un texto del siglo XII que leer un texto del siglo XXI. Y no es lo mismo una historia ambientada en el siglo XII que ambientada en el siglo XXI. No se puede, y yo creo que es un error, juzgar ni la historia, ni los cuentos, ni cualquier documento escrito con nuestros cánones morales actuales, porque es que los cánones actuales han ido cambiando muchísimo a lo largo de la historia y van a seguir cambiando. No sería justo tampoco que nuestros descendientes juzgaran ahora mismo nuestros cánones, porque lo cierto es que a pesar de todo, generalmente, y no precisamente los que estamos en el poder, estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. El libro que traigo hoy se llama Das große Buch der Märchen, Sagen und Gespenster, es decir, el gran libro de los cuentos, las leyendas y los fantasmas. Me lo compré en un mercadillo alemán. Yo lo que echo de menos muchísimo son los mercadillos alemanes. Se encuentra de todo, todo con bastante buena calidad. Y bueno, lo encontré y no dudé en traérmelo. A los cuentos de hadas siempre se los tacha de machistas, generalmente. Y yo no voy a negar que hay cuentos de hadas machistas, los hay. Pero precisamente son los menos. Saber diferenciar entre los cuentos originales, las diversas versiones, porque a veces no hay cuentos originales. Eso lo vamos a ver con La Bella Durmiente, que no hay un cuento original como tal, sino que esto es como el teléfono escacharrado, que ya hablé también creo una vez, que se van, cuando te dicen a ti algo aquí en la orejita, tú lo vas transmitiendo a la siguiente persona lo va transmitiendo a la siguiente, y cuando termina toda ristra de personas, el mensaje original no tiene nada que ver con el mensaje último. Eso es lo que ocurre con el boca a boca o el boca a oreja, que muchas veces decimos una cosa y todo se reinterpreta. Con los cuentos de hadas hay que entender que esto era el boca a boca. Entonces muchas veces hablar de cuentos originales yo creo que es un error, porque muchas veces si el cuento de haberlo oído una vez no se te quedaba bien, pues la persona que lo iba transmitiendo iba cogiendo de aquí y de aquí hasta hacer un único cuento. Eso para empezar. Luego también hay que tener en cuenta una cosa. Disney ha hecho lo que le ha dado la gana con los cuentos de hadas, pero lo que le ha dado la gana. A Disney no lo voy a tachar de nada, porque también hay que entender que no era lo mismo principios del siglo XX que ahora, principios del siglo XXI. Tampoco es justo que por un beso de Blancanieves, que ya hablaré de eso, ¿de acuerdo? No voy a entrar en profundidades, ya hablaré. Por un beso de Blancanieves se arme la que se está liando, que se quiere eliminar. El romanticismo se vivía de una forma muy distinta como se vive ahora mismo. Entonces, para entender los cuentos de hadas se tienen que haber leído muchísimos cuentos de hadas. Cuando digo leer, es leer, no ver. Y hay que haber leído no solamente los mismos, los que más nos llegan siempre son Blancanieves, Cenicienta, Caperucita, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia y poco más. Rapunzel, que además se cambió muchísimo el cuento. La Reina de las Nieves, que realmente no se conoce a la Reina de las Nieves y se conoce por Disney. Disney no hizo nada
parecido a la Reina de las Nieves. Eso es una... Frozen son princesas inventadas por Disney. La Reina de las Nieves no tiene nada que ver. Entonces, claro, por eso digo que hay que saber leer cuentos de hadas. Y hay que haber leído muchísimos cuentos de hadas porque hay muchos más cuentos más allá de los típicos que siempre se cuentan. Y hay muchos que fueron muy conocidos y que ya se están perdiendo. Muy pocos conocen ya Pulgarcito. Y Pulgarcito era un cuento de mi infancia, que lo leía muchísimo y se contaba muchísimo. Entonces, esto que traigo aquí hoy, voy a enseñar muchos más libros con cuentos de hadas, es uno de esos ejemplos. No sé si lo encontraréis en español. La editorial es Fischer, es una editorial muy conocida en Alemania. Y trae cuentos de todos sitios. Los tengo por aquí apuntados. Desde españoles, franceses, hindúes, islandeses. Y yo no voy a negar que hay cuentos machistas, pero cuando digo cuentos machistas son cuentos machistas. No lo que ahora mismo se dice que es machista. A ver, yo este vídeo no lo voy a capar porque no me gusta caparlos para mayores de 18, no por nada, sino porque hay que... con razón, YouTube se ha puesto las pilas para detectar si se le está mintiendo o no con respecto a la edad y pide unos datos que yo personalmente no estoy dispuesta a dar. Entonces no voy a pedir a nadie que los dé para ver un vídeo. Así que vais a tener que entenderme cuando hablo, vais a tener que entenderme entre líneas. Voy a echar un cuento machista. Si realmente queréis saber lo que es el machismo, me voy a ir a un cuento que se llama Der Große und die Frau mit der schlechten Medizin. Es decir, el grande, el enorme y la mujer con la medicina mala. Y aquí tengo puesto que son de los indígenas de Canadá. Es decir, es que ya no solamente nos estamos yendo a una época totalmente distinta a la que estamos viviendo ahora. Es que nos estamos yendo a una cultura que, si ahora es muy distinta a la nuestra y que puede chocar mucho con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de pensar, imaginaros hace años. Años y años. Bueno, pues ¿de qué va el cuento? Pues de un pescador que por X razones pues encuentra una casa en la ladera de un acantilado y allí encuentra una mujer muy hermosa y se une a ella. Un día llega la hermana de esta mujer y el hombre, el pescador, pues se queda obnubilado por su belleza. La primera mujer, la primera amante, pues le dice que tenga cuidado porque su hermana es una mujer muy mala. Este hombre no le echa cuenta, cada vez está más enamorado de la hermana que ha llegado nueva. Y un día la primera hermana, la hermana menor, digamos, le dice: coge tu arco y saca a mi hermana al mar. Así lo hace el hombre y en esto que viene una tormenta, la barquichuela se mueve muchísimo, la canoa, y el hombre está que se va a caer, y la hermana mayor, la nueva que ha llegado, está de brazos cruzados a verlas venir. Ni se tambalea, ni necesita agarrarse, nada de nada. Cuando por fin consiguen llegar a la orilla y ella se baja para volver a la choza, él se da cuenta que en el asiento hay un agujero. Un poco raro porque antes no lo había. Entonces estamos ante lo que se conoce, a ver cómo lo digo, como una vagina dentata, pues hace referencia a la capacidad de las mujeres de castrar al hombre, de cortarle las alas. Evidentemente el hombre mata a la hermana mayor y tiene una hija con la hermana menor, con la que conoció primero. Un día están en la orilla del mar, están comiendo nueces y nota como su propia hija pues coge una nuez, no puede partirla, la esconde bajo la falda y la rompe. Y bueno, pues este hombre pues toma represalias contra su hija. Porque está visto que ha heredado pues la mala medicina, ¿no?
Esto es un cuento machista. ¿Y ahora qué hago? Porque a mí me gusta tenerlo. Esto es el cuento que he contado, Der große und die Frau mit schlechten Medizin. Es una... yo no sé si vais a encontrarlo. Yo en internet no lo he encontrado y lo he buscado, ¿eh? Es una curiosidad tremenda. Es muy curioso. Es una rareza, es un rara avis. Habrá quien seguramente diga, no merece que se dé a conocer, hay que quemarlo. Yo no lo quemaría. A mí me gusta tenerlo. ¿Es machista? Sí, pero yo ya sé lo que hay. Evidentemente, esto no es un cuento para niños. No se lo vas a leer a un niño. Pues esto es lo que quería decir. Esto es lo que quiero dar a entender antes de empezar a revisar los cuentos de hadas. No se pueden juzgar sin entender la psicología y la simbología que ocultan. Por eso yo hace unas semanas recomendé que se leyera a Píncola Estés, porque es una mujer que es psicoanalista y que te van a psicoanalizar todo lo que es los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas hay cosas que no se entienden, que tú lo lees y dices, ¿pero por qué? ¿Y esto a qué viene? Por ejemplo, la Cenicienta, que ya hablaré de ella. Yo lo que quiero hacer únicamente es revisar los cuentos de hadas y ver si realmente son tan machistas como nos están mostrando. Ver cuáles son las cosas que aparecen realmente en los originales o en los cuentos de hadas más antiguos. Y ver y tratar de olvidar, voy a comparar con las películas Disney, porque me guste más o me guste menos, Disney es lo que nos ha estado llegando y lo que ha sustituido a los verdaderos cuentos de hadas. Entonces voy a hacer comparación entre los cuentos de hadas originales y los de Disney. Y dentro de mis limitaciones, pues intentar desgranar los cuentos e intentar que se entiendan. Bueno, ratoncillos, pues un beso muy grande. Si os gusta el vídeo, like, suscribíos si no os habéis suscrito, que es gratuito. Y bueno, pues recomendadme si conocéis a alguien que puedan interesarle estos temas de literatura, recomendadme. Que paséis un feliz miércoles, un feliz jueves y nos vemos el viernes. Un besito grande.